Chicos, bienvenidos de vuelta al búnker de DigiRepair 360. Hoy vamos a subir de nivel. Dejaremos de ser simples usuarios para convertirnos en los verdaderos administradores del sistema. En el nivel 1, creamos nuestro USB de instalación, navegamos por la interfaz gráfica y entendimos por qué Lix es el rey de la seguridad. Pero antes de tocar nada nuevo, ¿te quedó alguna duda pendiente del tema anterior? Si es así, déjala en los comentarios ahora mismo. Queremos que tu base sea sólida como roca. Entremos en materia. La primera regla de un administrador es tener un plan de escape. Conoce Timeshift. Esta herramienta es tu red de seguridad, tu máquina del tiempo personal. Fíjate qué sencillo es en la práctica. Abrimos Timeshift. Terenos. Nos aseguramos de seleccionar la opción RSync y hacemos clic en Crear. En segundos, el sistema guarda tu configuración. Tu escudo temporal está activado. ¿Instalaste algo mal y el sistema no arranca? Sin pánico. Abres Timeshift, seleccionas la foto del sistema de ayer, le das a restaurar y ¡pum! Como si nada. Entendamos tu nueva casa. La barra inclinada es la raíz, tu edificio entero. Pero tú no vives ahí, tú vives en la carpeta Home. En el explorador, si hacemos clic en Sistema de Archivos, estamos viendo los cimientos del edificio, es decir, la raíz. Pero si hacemos clic en Carpeta Personal o Home, entramos a tu verdadero hogar. Aquí es donde viven tus descargas, tus documentos y tu música. Por seguridad, tú no tienes llaves del sótano. Como usuario normal, no puedes romper el sistema por accidente. Para tocar algo vital, el sistema siempre exigirá tu contraseña. Es hora de enfrentar el miedo. Esta es la terminal. Presiona Control más Alt más T en tu teclado para invocarla. No es oscura, es eficiente. Es el control directo de tu PC. Ya en la terminal, escribimos PWD y presionamos Enter. Así confirmamos de inmediato que estamos en nuestra carpeta personal. Luego escribimos LS, presionamos Enter para listar y ver qué hay en nuestra carpeta. Finalmente, con el comando C, D y Enter, seguido de descargas, entramos a esa habitación. Primer comando, LS, significa listar. Escríbelo y dale Enter. ¿Ves? Solo te muestra las carpetas que hay donde estás parado. Segundo comando, CD, cambiar directorio. Escribe CD descargas. Es exactamente igual a hacer doble clic sobre esa carpeta. Así de simple te mueves por tu sistema. Llegó el momento de usar tu master key. Escribimos sudo update y presionamos Enter. El sistema reconocerá tu autoridad y te pedirá la escribimos, damos Enter de nuevo y ¡listo! Observa cómo obedece tus órdenes. Busca sus propias actualizaciones. Esa es la verdadera magia de Linux. Al ponerla, le ordenamos a la máquina que busque sus propias actualizaciones. Disfruta esa lluvia de código, porque oficialmente ya estás administrando tu PC. Vamos a probar tu nuevo poder. Escribe sudo apt update. Por seguridad, el sistema te pedirá tu contraseña.
¿Recuerdas que te prometí las llaves del sótano? Aquí las tienes. Es la palabra sudo. Cuando pones sudo antes de cualquier orden, le dices a la máquina, abre la puerta, yo soy el administrador. Busca el escudo azul en tu barra y actualiza siempre tu sistema. Por cierto, comenta aquí abajo, ¿cuál fue el peor virus que destruyó tu Windows alguna vez? Queremos leer tus tragedias. ¿Entendido timesheet? ¿Estructura de archivos? ¿Comandos básicos? ¡Excelente! Si esta clase te dio paz mental, regálale un like a tu profe digital y comparte esto con un amigo.